Leamos y aprendamos juntos. Bienvenidos nuevamente y con una frase hermosísima. Intenta aprender algo sobre todo y todo sobre algo. Bueno, hoy los invito a que nos demos un recorrido por la vida de una persona espectacular. Creo que pocas personas la conocen, pero vamos a hablar hoy de Santa Josefina Bakhita. Tiene una historia de vida muy interesante y hermosísima para aprender y para validar muchos de los aspectos de su vida. Santa Josefina Bakhita es una de las santas más conmovedoras de la Iglesia Católica. Su vida es un extraordinario testimonio de sufrimiento, resiliencia, perdón y esperanza. Pasó de ser una niña esclavizada a convertirse en religiosa y finalmente en santa. La vida de Santa Josefina es una de las historias más impactantes del siglo XIX. Su camino, que comenzó con una infancia feliz en África, pasó por el horror de la esclavitud y culminó en una vida de santidad. Es considerado un poderoso testimonio de la capacidad humana para perdonar y conservar la esperanza. Josefina nació alrededor de 1869 en la región de Darfur, en el actual Sudán, África. Pertenecía al pueblo Dajú y su infancia transcurrió feliz junto a su familia. Su familia pertenecía al pueblo Dajú y gozaba de una posición relativamente estable. Su padre era un hermano del jefe de la aldea y su madre cuidaba de los hijos y del hogar. En sus recuerdos, Bakhita evoca una niñez sencilla y feliz. Decía, corría por los campos con mis hermanos. Aprendía las tradiciones del pueblo. Ayudaba en casa en las tareas cotidianas. Y finalmente, pues ella vivía sin imaginar que su destino cambiaría para siempre. Cuando tenía aproximadamente 7 u 8 años, fue secuestrada por traficantes de esclavos mientras recogía hierbas cerca a su aldea. El miedo fue tan intenso que luego ella relataría que quedó paralizada y apenas pudo reaccionar. Los secuestradores la obligaron a caminar durante días bajo un calor extremo. Durante ese tiempo sufrió hambre, sed y agotamiento. Fue vendida repetidamente en mercados del oeste de África. Durante años soportó maltratos físicos y psicológicos hasta el punto de olvidar su nombre de nacimiento. Sus captores le impusieron el nombre de Bakhita, que significa afortunada. Durante casi 10 años fue vendida varias veces en los mercados de esclavos. En ese tiempo sufrió golpes y castigos constantes, hambre y trabajos forzados, humillaciones y abusos, y una separación total de su familia. Uno de sus amos fue especialmente cruel. Según los relatos conservados, fue sometida a un procedimiento de escarificación forzada, que consiste en la realización de numerosos cortes en la piel a los que le aplicaban sal
para que quedaran cicatrices permanentes y conservó estas marcas durante toda su vida. Según su propio testimonio, le hicieron decenas de incisiones con una cuchilla. Las heridas fueron frotadas con sal para intensificar el dolor y favorecer la formación de las cicatrices. Permaneció enferma durante muchas semanas y decidió conservar estas marcas durante toda su vida como recuerdo de su cautiverio. En muchas ocasiones pensó que moriría a causa de estos malos tratos. Estas marcas que las hacían con cuchilla, hoy en día la practican, pero la hacen a título de como de tatuaje y la hacen por convicción propia, no por castigo y no por maltrato. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo quedan algunos de estos tatuajes que ellos se hacen con cortes en la piel. Es su creencia, es su forma de vida. Pero como les digo, lo hacen a conciencia, porque quieren, porque les gusta, porque hace parte de su identidad. En aquella época existían redes de tráfico de esclavos que operaban en amplias zonas del noreste de África. Las personas capturadas eran trasladadas a pie por largas distancias y luego que las vendían, los mercaderes los llevaban a los sitios donde los hubieran vendido. Es increíble, ¿no? En 1983 cambia completamente su vida, porque el diplomático italiano Calixto Legnani la compró y la trató con un respeto único, el que ella nunca había experimentado. Y por primera vez sintió que una persona la respetaba y la trataba con dignidad. Luego viaja a Italia y allí está junto a la familia del comerciante Micheli. Esta familia preparaba un viaje interesante, pero Vaquita decidió quedarse temporalmente al cuidado de las hermanas canosianas en Venecia. Y allí conoció por primera vez el cristianismo. Las religiosas le hablaron de Jesucristo y del amor de Dios. Más adelante escribiría que sintió una alegría inmensa al descubrir que existía un Señor que la había amado desde siempre, incluso cuando ella no lo conocía. Vaquita quedó profundamente conmovida al descubrir la idea de un Dios que ama a cada persona sin distinción. Y escribió que sentía que ese Dios la había acompañado incluso en los momentos más oscuros de su esclavitud. Ese descubrimiento transformó completamente su vida. Recibió el bautismo en 1980, tomando el nombre de Josefina Margarita Fortunata. La familia Michiel, que era la familia que lo había comprado, al regreso de su viaje, quiso recuperarla y regresar con ella a África. Pero Vaquita ya había entendido algunas de las situaciones de la sociedad y ella expresó que deseaba quedarse en Italia.
y es así como su caso llegó a los tribunales italianos. El juez dictaminó que dado que la esclavitud ya era ilegal en Italia, Josefina era una mujer libre y fue uno de los momentos más importantes de su vida. Y allí mencionó que no negaba el mal que había padecido, pero había decidido no dejar que el odio definiera su vida. Y es así como en 1893 ingresa oficialmente con las religiosas hermanas canosianas y emitió sus votos en 1896. Y aquí, en esta ciudad, en Chio, al norte de Italia, es donde pasó la mayor parte de su vida. Su amabilidad, su carisma y el trato tan afectuoso con las personas hizo que la conocieran como la Madre Moreta. Quiere decir la Madre Morenita. Y allí, en el convento Cappuccini de Chioto, pues realizó trabajos muy sencillos durante más de 50 años, como portera, cocinera, costurera, recepcionista del convento, entre otros. Nunca ocupó cargos importantes. Su santidad se manifestó en esos pequeños actos cotidianos donde recibía a todos con una sonrisa, consolaba a los enfermos, escuchaba a quien necesitaba hablar y rezaba durante largas horas. Ella tenía su santidad que estaba basada en la humildad. Vaquita no fue conocida por fenómenos extraordinarios ni por grandes cargos dentro de la iglesia. Su fama de santidad surgió de su carácter sereno, su profunda confianza en Dios y su capacidad de perdonar incluso a quienes la habían hecho sufrir. Entre sus frases más recordadas está su afirmación de que perdonaría a quienes la secuestraron, porque, según su visión espiritual, los acontecimientos de su vida la condujeron finalmente a su vocación religiosa. En la ancianidad padeció dolores físicos y limitaciones propias de la edad. Y a veces en la noche revivía los recuerdos del cautiverio y pronunciaba frases relacionadas con aquellos años. Las hermanas del convento la ayudaban a recuperar la calma del momento a través de la oración. Murió el 8 de febrero de 1947 pronunciando unas palabras dirigidas a la Virgen. Decía: Nuestra Señora, Nuestra Señora, dejando así una profunda impresión de paz entre quienes estuvieron a su lado. Sus restos están en la capilla del convento donde permaneció casi toda su vida. Santa Josefina Vaquita, religiosa de Sudán y considerada hermana universal, impresionó a todos por su capacidad para perdonar. Y cuando alguien le preguntaba si odiaba a quienes la habían esclavizado, respondía que no. Decía que rezaba por ellos porque si no hubiera vivido aquellas pruebas, probablemente nunca habría conocido el Evangelio, ni habría llegado a ser religiosa. Su perdón
no significaba justificar el mal que sufrió, sino negarse a que el odio gobernara su vida. Fue beatificada el 17 de mayo de 1992 por Juan Pablo II y canonizada el 1 de octubre del año 2000 por el mismo pontífice. Es considerada la patrona de las víctimas del maltrato. El 8 de febrero, día de su memoria litúrgica, se celebra también la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, promovida por la Iglesia Católica en honor a su testimonio. También es considerada patrona de quienes sufren violencia, explotación o abuso, de las personas migrantes y desplazadas. Y una frase que resume su vida es la siguiente: sean buenos, amen al Señor, recen por quienes no lo conocen. Si supieran qué gran gracia es conocer a Dios. Y nos deja un legado, porque la vida de Santa Josefina Bakhita recuerda que la dignidad humana no puede ser destruida por la violencia. Su historia es un testimonio de que una persona puede transformar un pasado de sufrimiento en una vida de fe, servicio y perdón. Por ello, es una figura especialmente significativa en la lucha contra la esclavitud moderna y la trata de personas, así como un ejemplo de esperanza para quienes han sufrido grandes injusticias. Y pues está la historia de Santa Josefina Bakhita, africana. Yo no la conocía y es una historia de vida que me pareció enternecedora, muy inspiradora, y con la necesidad de que conozcamos historias de este calibre para que nuestro corazón se siga llenando de paz, de amor, de perdón que necesitamos tanto, más en estos días tan convulsionados en el mundo entero. Mirar a los demás con ojos de amor, con ojos de humildad, con ojos de perdón. Y como decía ella, no olvidar ciertos momentos para recordar que son esos momentos los que nos llevan al reencuentro con el Señor, a ese sentirnos mejor cada día. Espero que la historia de Santa Josefina Bakhita haya impactado en algo su corazón. Compartan este video. Dejen que otros también aprendan algo. Y así estamos terminando hoy este tema. Hasta un próximo encuentro.